Quiero decir con esto que lo que el apóstol Pablo le va a indicar, o las indicaciones que va a tener Tito de parte de Pablo para ordenar la iglesia o las iglesias locales allí en Creta, tienen claramente un conocimiento de en qué lugar se encuentra esa congregación, sabe lo que pasa en su entorno. Sin embargo, no es la iglesia la que debe acomodarse al entorno, sino más bien acomodarse a la enseñanza apostólica que está dejando el apóstol allí, particularmente a través de Tito. Más allá de lo que hagan o dejen de hacer aquella sociedad cretense que hasta donde hemos visto era realmente tan audaz, tan terrible ya en su forma de vivir. Habíamos hablado un poco de las ancianas, haciendo referencia a esta parte. Les invito allí a buscar el capítulo 2 de Tito, versículo 3, solamente para repasar. Nos dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y se había señalado, y hermanos, es bueno recordarlo siempre, que aquí no está favoreciendo o no está poniendo por encima al varón. Tampoco hay allí un aroma a machismo en cuanto a lo que se dice, sino que principalmente el apóstol está poniendo orden en lo que va a ser la familia cristiana, para que ese orden que Dios está estableciendo pueda verse en primer lugar en la célula más importante de la sociedad, que es la familia. Y la familia cristiana tiene como privilegio y tiene como deber reflejar este orden en su vivencia, en su cotidianidad, presentar allí lo que el Señor hace. Es por eso que decíamos también que las ancianas, así como los adultos mayores, varones, no están excluidos aquí en el ámbito de la iglesia. Son absolutamente aprovechables, y esto es algo tremendamente importante. Ustedes recuerdan que habíamos visto recordando un poco el contexto de lo que vivía Creta y prácticamente el mundo allí helénico, que ellos mencionaban a 7 hombres sabios, ¿no es cierto? Ellos eran venerables. ¿Por qué? Porque eran sabios y había solamente 7. Ahora el apóstol Pablo está poniendo este valor inherente en la vejez justamente del cristiano, porque es aprovechable aún en la vejez. Hay un pasaje que en este momento me vino a la mente que nos señala diciendo que aquel que es enraizado en los atrios de Jehová, aún en la vejez será lleno de fruto, ¿no es cierto? Esta expresión justamente apunta a ello, a presentar a todos los hermanos como hermanos que tienen una tarea allí dentro del local. En el caso de los varones, ancianos, adultos, era justamente mostrar una conducta y una templanza digna de la fe que profesan. Y en cuanto a las ancianas, de igual manera. A las ancianas adultas, mayores, del mismo modo, se presenta allí que enseñen a las demás. Y esto también, hermanos, es significativo porque decíamos el ámbito que hoy por hoy se maneja y muchas veces se deja de manejar, tiene que ver o llega solamente hasta los familiares, ¿no es cierto? Solamente hasta aquellos que son hijos o nietos, sobrinos, y digamos un ámbito muy cercano. Y desde allí seguramente hay conversaciones muy provechosas y hay
instrucciones importantes. Pero difícilmente se ve en la iglesia este tipo de relación entre las mayores y las jóvenes, cuanto más para esta tarea. Ustedes saben que hay algo que desde que con Lidia fuimos padres estamos viendo que se repite una y otra vez, y es que cada pareja joven que comienza esa etapa de ser papá, parece que ha venido, o sea, ha empezado esa etapa y parece que nadie más tiene o puede llegar a decirle nada, sencillamente porque ellos van a educar a sus hijos como ellos así lo han decidido. Difícilmente en algunos casos escuchan consejos, difícilmente están dispuestos a escuchar a alguien más con experiencia para decir, mirá, esto es lo mejor. Al contrario, es una actitud de cerrarse y decir, yo lo voy a educar o yo los voy a criar como yo crea mejor. Y esa es una actitud de soberbia tremenda. Justamente que en el caso de los cristianos está totalmente quitado de en medio, porque acá no solamente nos dice los familiares, sino dice los hermanos, las hermanas, que puedan brindarse y que puedan en ese brindarse ayudar a las más jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, que lo hagan. Y por supuesto está a la disposición de las más jóvenes de también escuchar la instrucción. Esa es una enseñanza apostólica y eso es algo que decíamos, si no se ha descuidado enormemente, prácticamente no existe, ¿no es cierto? Luego, y es allí donde nos vamos a detener, nos habla de los jóvenes y también más abajo de los esclavos. En cuanto a los jóvenes, nos dice de esta forma, exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Noten esos dos pasajes, son tremendamente suficientes si únicamente tuviésemos esos dos pasajes en toda la Biblia. Llama al aspecto congregacional de los hermanos jóvenes, allí a la juventud, a ser prudentes. Otras versiones o los originales los traducen como sensatos. Exhortar, dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes. Es interesante el concepto que brinda el hermano Bain del diccionario, justamente, que es del griego bíblico, del Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice de esta manera en cuanto a exhortar. Viene de una palabra en griego que es parakaleo, que primariamente significa llamar a una persona. Para es estar al lado y kaleo es llamar. El sentido es apremiar o impulsar, animar a alguien para que siga un curso de conducta, siempre en anticipación, mirando al futuro, en contraste con el significado de consolar, que es retrospectiva y que tiene que ver con pruebas ya experimentadas. Es decir, lo que está diciendo Pablo aquí tiene que ver con una instrucción, ¿no es cierto?, acerca de lo que puede pasar. Y allí nuevamente vuelve a ser necesario aquel fruto del Espíritu que es la humildad. Porque también suele pasar, ¿no es cierto?, y como jóvenes todos seguramente hemos tenido este momento, donde llega un momento tal vez donde se inicia la adolescencia o se termina el colegio o se empieza una carrera o se termina una carrera y parece que ya no hay consejo que valga. ¿Por qué? Porque yo avancé etapas, ya estoy en otra etapa
donde justamente son pocos los que pueden aconsejarme, o son aquellos que difícilmente están, digamos, en una posición de aconsejar. Sin embargo, la palabra aquí le llama a Tito, el apóstol lo exhorta o lo anima, lo alienta a que siga poniéndose, dice, al lado de los jóvenes. Y esto, hermanos, realmente tiene que calar hondo, porque dice, ponte al lado de los jóvenes, no para comportarnos como un joven, sino para estar al alcance de ellos. Y justamente dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. La intención de estar allí al lado, de ponernos al alcance de ellos, de estar cerca, a disposición, es, como dice aquí el sentido del texto, para animar o alentar a alguien que siga un curso de conducta. ¿Y cuál es ese curso de conducta? Sino la instrucción que Pablo dejaba a los hermanos allí en Creta. El apóstol Pablo le recuerda a Tito diciéndole, anímalos, ponete al lado, instruílos en este camino que te estoy indicando, que es el camino del Evangelio, es el camino que presenta a Cristo. Y dice, siempre con las miras de anticiparnos y mirando al futuro. Es decir, los temas y las inquietudes que puedan ayudar al joven no solamente a tomar decisiones, sino a llegar o a transitar el camino hacia esas decisiones y sostenerse en ese camino. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta porque para esto se necesitan, por supuesto, dos protagonistas, ¿no es cierto? Aquellos que están preparados para este tema y aquellos que, por supuesto, con la humildad necesaria, también se dejan guiar. Hay personas que con aceptación escuchan y seguramente van a sentir todo lo que se les dice, pero por dentro es todo lo opuesto, o por lo menos la reacción va a ser totalmente opuesta. Hay personas que no se preparan nunca, y esto es muy triste, hermanos, porque no se preparan nunca ni en lo espiritual, ni tampoco en cuanto a la Biblia, para estar a la par de un joven y serle provechoso, ¿no es cierto? Y por supuesto brindarle la necesaria respuesta de la Escritura o que la Escritura le provee para su necesidad. Y esto puede llegar a ser el factor decisivo de todo, porque decíamos, Pablo está poniendo en orden y está dejando un modelo apostólico acá. Y es importante ver cómo el hecho de llegar a ellos, de estar al lado, de estar al alcance de ellos, de, podemos decir, al nivel para que ellos mismos puedan hablar y puedan, ¿no es cierto?, poder expresar su necesidad. Esto no es algo, digamos, que a nosotros nos vaya a quitar algún tipo de honor, decimos a los más grandes, ¿no es cierto? No es algo que tengamos que relegar a los que son más jóvenes diciendo, bueno, allí hay un joven, que lo haga un joven, que vaya y hable a los otros jóvenes. Esto se lo está diciendo a Tito, a un hombre adulto. Y anteriormente se lo estaba diciendo a hombres adultos mayores y a mujeres con edad avanzada, ancianas. Es decir, todos necesitamos estar preparados en ese afán de poder poner edificación, de poder servir de provecho para los demás hermanos. De manera que si no nos preparamos para esto en la presencia del Señor, en comunión con Él, en la lectura y en el estudio de su palabra, ¿qué vamos a decir?
¿Qué vamos a responder cuando alguien venga con alguna inquietud? Seguramente algo saldrá, pero si no es la palabra de Dios, ese consejo seguramente va a caer como cualquier otro. Es por eso que aquí el hermano Bain va a decir, mirando al futuro, en contraste con el significado de consolar, que es retrospectiva y que tiene que ver con las pruebas experimentadas. Lo que está diciendo aquí es que este exhortar y este ponerse al lado es para que ellos puedan considerar el futuro y tomar la mejor decisión, la más sensata, la más prudente para su vida, para su conducta. Y dice, esto no es todo lo opuesto a consolar. Consolar es cuando la persona ya ha atravesado o está atravesando una prueba y lo mira hacia atrás y trata de sacar algo provechoso. Pero continúa diciendo, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y hermanos, cuando nosotros tomamos dos pasajes bíblicos que vamos a leer a continuación, cierto que no tenemos la repetición, me olvidé, disculpa, Iván. Les invito a buscar, hermanos, Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. Y algún otro hermano que busque, por favor, el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 12. ¿Quién encontró Proverbios 13:20? El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Muchas gracias, hermano. Qué clarísimo que es, ¿no es cierto? Y fíjense que no hay contraste que sea más claro que este. Pero decíamos, hay un tema que aúna los dos pasajes que vamos a leer. El Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 12. Si alguien desea leerlo. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y repartió bien. El 13, por favor. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y así desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Muy bien. El 14 dice, cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien le mandó a sus campos para cuidar cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas o los desperdicios que comían los cerdos, nadie se las daba. El Señor con seguridad tomó aquel pasaje, o estuvo por lo menos en su mente aquel proverbio. El que anda con sabios será sabio, pero el que se rodea de necios va a ser quebrantado. Acá hay dos imágenes que justamente, se las voy a compartir al que desee, que nos hablan de esto, ¿no? de la necedad. Y si nosotros queremos definir lo que significa necio, ¿qué podríamos decir, hermanos? ¿Cómo definimos necio? Testarudo. Un poquito más fuerte, ¿qué diríamos? Digamos, fuerte en el sentido más común. En un sentido común de la... por ahí también va. Ustedes saben que el significado más común de esa palabra significa tonto. Necio es un tonto, o el necio, digamos, significa tonto. Dice el que se rodea de tontos.
Y por supuesto no está haciendo alusión a una condición, ¿no es cierto?, mental. Está hablando de aquellos que no utilizan la prudencia. Porque anteriormente el pasaje dice, el que se rodea de sabios, sabio será, o será sabio. Y esto es real, hermanos jóvenes, esto es real. La persona, ustedes saben que, antes de comentarles algo, esta pandemia, durante el año pasado, comentaban que había estudios que se estaban haciendo a través de los profesionales, los psicólogos, estas personas, y señalaban que los que más estaban sufriendo la pandemia no eran los niños, sino los adolescentes y jóvenes. Y este psicólogo, que por cierto es cristiano, decía ¿por qué? Y este hermano decía, porque para un niño le es suficiente tener allí a su papá o a su mamá. Se siente tranquilo, ya está, se siente contenido, está el papá o está la mamá. En cambio, un adolescente, un preadolescente, un joven, además que está ¿no es cierto?, conformándose o conformando su identidad, se siente realizado con sus pares. Es decir, toma también la identidad a través de sus pares, de sus amigos, de aquellos que comparten sus momentos, su tiempo. Entonces dice, son estos adolescentes o son estos jóvenes los que están sufriendo más la pandemia porque tienen que estar separados. Cuando antes tomaban o se nutrían en su identidad de todos los que le rodeaban. Y ahora dice, tienen que verse vacíos. Y es interesante notar esto, hermanos, porque este hermano no estaba hablando de este texto, ni tampoco lo estaba considerando. Era un estudio que, era un estudio que él había hecho en cuanto a las reacciones de la pandemia o del aislamiento en las distintas edades. Pero esto es así, hermanos. Los hermanos jóvenes, o los jóvenes, todos los que hemos pasado por esta etapa, sabemos que hay una influencia enorme que damos o recibimos, o damos y recibimos de aquellos que nos rodean. Y la palabra es clarísima, así como lo leyó. El que se rodea de sabios es sabio, pero el que, ¿no es cierto?, se rodea de tontos sufrirá quebranto. Y allí vemos el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo que se rodeó de gente que aprovechaba su buen momento, que seguramente digamos, aumentando un poco a la historia, le producía gracia, le hacían reír, lo tenían ¿no es cierto?, en esa inconsciencia, en esa locura de la risa, como dice Eclesiastés, la risa enloquece. Sin embargo, vemos también, hermanos, que la palabra nos señala algo importante. Y si nosotros tomamos estos dos pasajes, tanto el de Proverbios como el de Lucas, ¿cuál será el tema que está aunando a estos dos pasajes? ¿Qué tema le podríamos poner a estos dos pasajes? A ver. Vamos a ir descubriéndolo. Les invito a buscar Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Versículo 3. En adelante. Marcos 2, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Dice,
Llegaron entonces 4 hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Volvemos a preguntar, ¿cuál será el tema que puede reunir estos pasajes que estamos viendo? Bien. Bien, ahí lo dijiste. Si se pudo escuchar por ahí por la lluvia, Fede justamente dio con el tema. Pero vamos a ver un pasaje más, a ver si con este lo podemos encontrar al título. Fede hizo todo un argumento, y en ese argumento dijo el tema. El libro de los Proverbios, capítulo 27, versículo 17. Este pasaje dice: el hierro se pule con el hierro y el hombre se pule en el trato con su prójimo. Iván, ¿trajiste la nueva versión internacional? Bueno, noten, dice: hierro se pule con hierro y el hombre se pule con el trato con su prójimo. 27, 17. Hola. Ahí está. Leo Proverbios 27, 17 en la nueva versión internacional, ¿verdad? Dice: el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Y el hombre en el trato con el hombre. Perfecto. Este pasaje muchas veces es un pasaje que se dedica en el Día del Amigo y muchas veces lo hemos hecho, ¿no es cierto? Pero pocas veces hemos comprendido a qué hace referencia. Está poniendo allí en primer lugar algo que es una comparación y dice: el hierro se pule con hierro, es decir, como una lima, ¿no es cierto?, gasta o desgasta o da forma al hierro, así dice el hombre pule, y hay otra versión que dice el rostro de su amigo. Y esto es importante notar, porque el amigo, y ese es el tema que aúna todos estos pasajes, la verdadera amistad, tiene que ver con esta actitud, en primer lugar, de aquellos hombres que llevaron a aquel paralítico, aquel que no podía solo, lo llevaron donde estaba el Señor, como hizo la descripción Federico. Vieron la casa llena, subieron por la escalera del costado que todas las casas tenían seguramente, y abrieron o destaparon parte del techo e hicieron todo lo posible para que su amigo esté delante del Señor. Un verdadero amigo siempre nos va a llevar al Señor. También lo dio a entender Federico en su argumento. Por ese podría pensar que
Exacto. Exacto, hermano. Exacto. Es allí donde se ve la verdadera amistad, ¿no es cierto? Que, como dice Federico, a pesar de los obstáculos, a pesar de que ellos podrían haber dicho, bueno, la casa está llena, hicimos lo que pudimos, llegamos hasta acá. ¿Quién hizo algo más? A ver, nosotros, aparte de nosotros cuatro, nadie. Bueno, entonces ya hicimos suficiente. Ellos no dijeron eso. Dijeron, bueno, llegamos hasta acá, ahora el inconveniente es que está llena la casa. Buscamos por dónde. Se fueron por el costado, por la escalera, que todas las casas allí en aquel lugar tenían. Destaparon el techo, hermanos, destaparon el techo e hicieron descender al paralítico para que esté delante del Señor. Eso habla de una verdadera amistad que no se detiene frente al primer inconveniente o al primer obstáculo, sino que empuja y sigue llevándonos al Señor. Y es al Señor a donde nos van a llevar. Por eso la palabra nos dice tan claramente, el que se rodea de sabios va a ser sabio. Pero el que se rodea de tontos va a sufrir el quebranto. Y en ese proverbio, decíamos junto con los demás pasajes, nos está declarando absolutamente todo lo que aquí en Tito el apóstol Pablo también estaba señalando. Aquí no le dice, como habíamos dicho el día miércoles, Tito, tenés que ser un teórico. Un teórico es una persona que da enseñanza y nada más, no hace más nada. Es alguien que habla, teoriza y nunca, ¿no es cierto?, pone en práctica, podemos decirlo entre comillas. Ustedes saben que en la docencia hay algo que se parece mucho, que tiene que ver con aquellos que están como psicopedagogos o aquellos que están ya en los ministerios de educación, que hacen todo el currículum para las escuelas, pero ellos difícilmente en ese momento están delante de los niños. Preparan todo, ¿no es cierto?, un contenido de temas, pero ellos no van a estar delante de los niños. Han hecho todo un currículum, teorizan, ¿no es cierto?, pero ellos no van a estar delante de los niños para aplicar esos temas. Y un teórico justamente es una persona así, pero Pablo no le dice a Tito, tenés que ser un teórico, que enseñe perfectamente y que hagan lo que puedan. Al contrario, le dice, ponete al lado de ellos, estate a su alcance, estate preparado para asistirlos bíblicamente. Pero también agrega, y preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Todo lo opuesto a una persona teórica es alguien como lo que está describiendo Pablo. Alguien que no solamente enseña, sino que va adelante. Y dice, muéstrate como ejemplo en buenas obras. Y creo que todos tenemos en el corazón, ¿no es cierto?, todavía un recuerdo muy caro. No lo vamos a, bueno, personalmente no voy a ahondar, pero es algo importante, hermanos. Decíamos, no solamente enseñar, no solamente aprender y no solamente instruir, sino, como dice el apóstol aquí, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Es decir, no teorices, enseñales desde la marcha, marchando con ellos, estando al lado de ellos, mostrales el ejemplo de lo que es vivir el Evangelio de Cristo. Si hay necesidad, sé como ese hierro que aguza al otro hierro, es decir, sé un amigo de verdad y decile lo que necesita saber,
para que no siga actuando mal. Si es necesario, hacé lo posible en cualquier desafío que se presente para llevarlo al Señor, para que lo puedas poner delante del Señor. Y hoy, gracias a Dios, no tenemos que hacer este esfuerzo que hacían los antiguos antes. Hoy tenemos un privilegio tan grande de orar por los hermanos, pero al mismo tiempo estar al alcance de ellos. Hermanos jóvenes, queremos decir que oramos por ustedes. Estamos orando, las hermanas dan cuenta de esto los días lunes. Oramos por ustedes. En la medida que el Señor nos permite, tratamos de estar para ustedes. Pero es necesario, hermanos, que entiendan la necesidad de que ustedes también vayan preparándose delante del Señor, para que no solamente sean personas que reciban, sino que llegue en un momento donde la planta crezca, esa fe eche raíces tan profundas que den fruto y ustedes sean la sombra y el alimento de otros. Sean como un árbol fértil que crece y da sombra y da fruto al mismo tiempo para el que está cansado. Y creo, hermanos, que ese es el deseo de todos los hermanos mayores que estamos aquí. Que ustedes, hermanos jóvenes, puedan llegar a ser ese tipo de creyente que está presentando Pablo aquí. Que no sea un teórico, sino una persona práctica. Que no sea una persona apartada de los demás, sino cerca, al alcance del otro. Que no solamente diga palabras trilladas en cuanto a algún consejo, sino que brinde la palabra. De manera que terminamos con esto, cuando Pablo está hablándole a Tito, le dice: anima a los jóvenes y preséntate tú en todo. Y por último, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. En la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Y esto es importante, realmente muy importante, porque decíamos el día miércoles, todos podemos ser teóricos del tema que manejemos. De algún tema que manejamos, todos somos teóricos, ¿no es cierto? Pero aquí la palabra nos manda que en cuanto a las cosas del Señor, especialmente a la enseñanza de la palabra del Señor, dice: mostremos integridad. Integridad significa un todo. El hablar y el hacer, o el hacer y el hablar, tal como el Señor Jesucristo. Y habla de seriedad. No quiere decir que estemos con una cara, ¿no es cierto?, como la época de la Edad Media, ¿no es cierto?, esos retratos que se pintaban en esa época. Quiere decir que seamos fieles en lo que decimos. Si hoy estamos diciendo: hermanos, estamos orando por ustedes, que así sea, que seamos serios y verdaderamente oremos por ellos. Si enseñamos acerca de la cuestión, por ejemplo, de la importancia de congregarnos, de poder estar aquí. Ustedes saben que, con esto terminamos, cuando lloví esta tarde decía: bueno, irán los hermanos, y me vino a la mente una anécdota que contó el hermano Roberto Ochoa hace muchos años, y el hermano decía: hermano, un día de mucha lluvia, en 2 lugares se pusieron a orar 2 hermanos. Un hermano oraba para que llueva y otro hermano oraba para que no llueva. Y claro, el hermano especificaba, decía: el hermano que quería que llueva tenía allí un campo y necesitaba de la lluvia para su campo, para que crezca su producto y pueda cosechar. En cambio, el otro hermano oraba para que deje de llover y él pueda asistir a la reunión. Y el hermano pregunta allí en un encuentro de ancianos, fue en Humahuaca, en un encuentro de ancianos y colaboradores: ¿a quién habrá escuchado el Señor?
¿O qué oración habrá escuchado el Señor? Lo escuchó a los dos. ¿Qué oración habrá respondido el Señor? ¿Que llueva o que no llueva? Y bueno, el hermano responde diciendo, hermanos, la necesidad justamente del campo, o que llueva, era una necesidad del campo. Entonces dice, seguramente el Señor respondió con esa lluvia allí. En cambio, dice, para aquel que pedía que pare la lluvia para que podamos venir a la reunión, dice, seguramente siguió lloviendo, porque a pesar de que llueve, o a pesar del tiempo, y hablaba de los ancianos, el anciano tiene que estar allí. Por supuesto, sabemos que nuestro querido hermano José, no vive acá a la vuelta, vive en Alto Comedero, ¿no es cierto? Es todo un trámite. Pero les hablaba de esa manera y decía, tiene que estar allí. Y todos los hermanos, decía, tienen que estar allí. Porque no por una lluvia vamos a dejar de estar en la presencia del Señor. Y es importante, hermanos, saber que todo lo que decíamos en la carta a Tito nos está presentando tiene que ver con un modelo apostólico de la Iglesia. Así que, si el Señor lo permite, no viene antes, vamos a continuar el día miércoles. Vamos a hacer.